Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy tendremos una clase magistral sobre dos conceptos muy importantes en el mundo del desarrollo web: client-side rendering y server-side rendering. Conceptos que quizá hayas escuchado antes, pero que no hayas dominado del todo o cuyo funcionamiento aún continúe siendo mágico o desconocido para ti. Y es importante que me acompañes el día de hoy porque en mi opinión estos son dos conceptos que te pueden separar de un puesto senior. Así que sin más relleno, vamos para allá. A pesar de que el Internet es digital, el Internet es completamente físico. Todo sitio web tiene una contraparte o está anclado a algún punto físico del planeta Tierra. Para esta serie de ejemplos vamos a tomar a Wikipedia. ¿Ok? Wikipedia es un sitio web, ¿sí? Con muchas páginas, todo el mundo lo conoce, pero lo que mucha gente ignora es que Wikipedia, toda la información de Wikipedia está contenida no en Internet, está contenida en una computadora. ¿Ok? A esto vamos a poner un asterisco, esto que acabo de decir. Luego aclaro, pero mientras continuamos. Toda la información de Wikipedia está contenida en una computadora. ¿Vale? Todo sitio web tiene una correspondencia física. Está anclado, está atado a algún punto físico. Y para este escenario imaginemos que la computadora que contiene toda la información de Wikipedia está en Texas. Imaginemos que está en Texas, ¿ok? Ahí está la computadora de Wikipedia. Esto es lo primero. Lo segundo, todo dispositivo que se conecte a Internet requiere de una dirección IP. Asumamos para este ejercicio que la computadora que contiene la info de Wikipedia está en Texas y se conecta a Internet a través de esta dirección IP, 178.9.0.2. Imaginemos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona el Internet? ¿Cómo visitas las páginas como YouTube, Twitter, Facebook, etcétera? Muy sencillo. Imaginemos que esta persona de acá se llama Juanito, ¿ok? Y Juanito quiere buscar algo en Wikipedia. Por lo tanto, en su celular, el Perapod, visita www.wikipedia.com. ¿Qué es lo que ocurre después de que esta persona hace clic en visitar? Hace clic en Go. Lo primero es saber que el navegador no va a encontrar a Wikipedia buscando a wikipedia.com. No, porque acabamos de saber que toda página web está anclada a un sitio físico y dicho sitio físico accede a través de una IP. Por lo tanto, el navegador tiene que saber cuál es la dirección IP para el sitio Wikipedia para que entonces pueda ir a esta dirección, pueda pedir a la computadora la info de Wikipedia y pueda mostrarla, ¿vale? Hay una especie de registro, hay una especie de libro telefónico en cierta manera, si lo quieren ver así, en la cual se encuentra esta relación que nos dice Wikipedia tiene la dirección IP bla 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 bla. Si buscas Facebook, esta es la dirección IP. Si buscas YouTube, esta es la dirección IP. Es una tabla de correspondencias entre los nombres del sitio web, cuyo concepto, nombre correcto es dominio, y la dirección IP. ¿Vale? No entraremos mucho en detalle, pero lo que ocurre cuando Juanito le da clic en visitar es que el navegador viene a este registro de direcciones, da con la dirección IP de Wikipedia y entonces, sabiendo la dirección IP, el navegador ya puede ir a esta dirección y preguntarle a la computadora qué tiene para él, ¿ok? Y la computadora puede tener muchas cosas. La computadora puede tener una página web que llamaremos documento HTML. Puede tener una información de texto, puede tener una información en JSON, puede tener distintos tipos de contenido que ofrecer. A lo mejor tiene una imagen, a lo mejor tiene un video, etc. Si la persona visitó wikipedia.com, el navegador viene a la computadora, viene al servidor, esta computadora se conoce como servidor, y el servidor envía de vuelta lo que sea que tenga que ofrecer. Para el caso de Wikipedia, va a enviar de vuelta un documento HTML y este documento HTML, el navegador
lo escanea de arriba hacia abajo y conforme va encontrando contenido en el documento HTML, lo va preparando, lo va renderizando y cuando termina, muestra el resultado de todo este documento en el Perapod de Juanito. Y entonces Juanito puede ver la imagen de no sé quién, el título, el texto, etc. Y cuando Juanito cambie de página y ya no visite wikipedia.com diagonal, no lo sé, reina, sino que ahora visite diagonal México, cada vez que cambia de página, el navegador va de vuelta con el servidor y le dice, ¿qué es lo que tienes que mostrarme en wikipedia.com diagonal reina? ¿Qué es lo que tienes que mostrarme en wikipedia.com diagonal México? ¿Qué es lo que tienes que mostrarme acá, acá, acá? De modo tal que para cada dirección URL, diagonal reina, diagonal México, diagonal videos, diagonal perfil, para cada dirección URL, el servidor va a tener algo distinto que mostrar. ¿Ok? Usualmente. Aquí ponemos otro asterisco. Y esta es la base de los sitios web. Y aquí es donde se pone complicado, porque si tú eres desarrollador front, lo más seguro es que trabajes con React, o trabajes con Vue, o Angular, o Solid. ¿Dónde entran en juego estas bibliotecas de código y estos frameworks? ¿Cómo es que se colocan en este esquema del Internet? Es muy sencillo. Habíamos dicho que el servidor enviaba de vuelta a Juanito, que navega desde un navegador celular, que este es, por cierto, el cliente. Muy probable que hayas escuchado estas palabras antes, servidor y cliente. Estas palabras sirven para identificar a las dos personas involucradas, bueno, los dos entes involucrados en esta relación de consumir contenido en Internet. ¿Ok? Habíamos dicho que si Juanito visitaba Diagonal México, el servidor de Wikipedia iba a enviar de vuelta un documento HTML. ¿Ok? El servidor envía de vuelta un documento HTML. Y ustedes sabrán que en un documento HTML tenemos la cabeza y tenemos el cuerpo. Y en la cabeza vamos a encontrar etiquetas que sirve para encontrar otros recursos. Vamos a encontrar una etiqueta que diga dónde están nuestros estilos CSS. Vamos a encontrar una etiqueta que diga dónde están nuestros scripts de JavaScript para ver la página interactiva. Vamos a encontrar información sobre el sitio web, metaetiquetas y demás. Y en el cuerpo vamos a encontrar los elementos que queremos que se muestren en la vista final. A lo mejor una imagen, a lo mejor un encabezado, etc. Entonces, es así la relación, digamos, clásica o tradicional entre un cliente y un servidor. El cliente realiza la petición de un recurso específico. En este caso, el cliente dice, muéstrame lo que sea que tengas en Diagonal México. Envía la solicitud. El servidor escucha que le están pidiendo lo que hay en Diagonal México. El servidor echa ojo de lo que tiene en sus carpetas. A lo mejor hay una carpeta que se llama Países y en su interior hay otra carpeta que se llama México. Y aquí la carpeta México tiene cierta información. El servidor junta toda la información requerida. A lo mejor el servidor tiene que conseguir info de alguna base de datos. A lo mejor en esta base de datos están las estadísticas de la población de México. En esta base de datos están las estadísticas de los crímenes en México, qué sé yo. Y el servidor sabe que en esta dirección tienen que juntar esta info, tienen que juntar estas imágenes. Lo junta todo y sobre la marcha y en tiempo real, este tiempo real lo vamos a conocer como runtime o tiempo de ejecución. En tiempo real te trae toda la información, te trae todas las imágenes, las inserta en el documento HTML, te crea el documento HTML y lo envía de vuelta. ¿Ok? Esta es la relación clásica.
Y esta actividad de que el servidor te crea una página en tiempo real y te junta toda la info en tiempo real, se conoce como server-side rendering. Y te lo escribo en caso de que seas visual. Server, servidor, side, lado, rendering. Y rendering se refiere al hecho de crear el documento HTML. De modo tal que todo el trabajo se hace en el servidor al momento en que el cliente necesita algo. Y este es el método tradicional, pero tiene sus problemas. ¿Qué pasa si el servidor tiene poca potencia y es muy lento? ¿O qué pasa si hay mucho tráfico, hay muchos Juanitos solicitando la misma información? Y sorpresa, para todos y cada uno de ellos tiene que hacer este mismo trabajo una y otra vez. Y al final del día va a regresarles a todos la misma información. Y a pesar de que envía un solo documento, habrá trabajado 10 veces. ¿Ok? Por lo tanto, esto no es muy eficiente en ciertos contextos. Y es aquí donde entra precisamente React. La gente descubrió o llegó a la conclusión en su momento que server-side rendering no era muy bueno para aplicaciones que eran complejas, aplicaciones que consumían mucha información, aplicaciones que eran muy dinámicas, que la imagen final cambiaba muchísimo dependiendo de si la persona era administrador o si era usuario, si tenía sesión iniciada, si había pagado su suscripción. Por lo tanto, llegamos a otro esquema, a otra forma de mostrar sitios web o de crear sitios web. Y este nombre quizá lo han escuchado, y es que en lugar de hacer server-side rendering, hacemos client-side rendering. Y podrán asumir de qué va. El proceso o la relación es muy similar. Tenemos a Juanito que está visitando la página panel de control diagonal admin, qué sé yo. E igual continuamos con un servidor. Pero esta vez, como es client-side rendering, la persona hace la solicitud, el cliente hace la solicitud, el servidor escucha la solicitud y en lugar de que sea el servidor quien junte esta info, lo que el servidor hace es enviar un documento HTML vacío, ok, viene prácticamente desnudo. Y este documento HTML lo único que incluye es un script. Y este script o este código de JavaScript está insertado en el documento HTML. El navegador recibe este documento vacío. Ok. El navegador lo comienza a escanear de arriba hacia abajo. Se da cuenta de que no hay nada. Te muestra una pantalla en blanco. Encuentra el código JavaScript. Lo descarga. Lo comienza a ejecutar. Y este código JavaScript lo que va a hacer, imaginemos que es de React. En este código de JavaScript vamos a modificar el DOM, otro concepto que debes conocer. Y el DOM básicamente es, llamémoslo en términos sencillos, aquí voy a poner otro asterisco, llamémoslo en términos sencillos, el DOM es la vista de tu sitio web. Son los elementos de tu sitio web. Que si tienes un H1, que si tienes un span, un párrafo, que si tu párrafo es hijo de un div, que si el div es hermano de un section, que si section es hijo de un main, un article, etc. Es el DOM, el conjunto de nodos de lo que se muestra en tu sitio web. Lo que va a ocurrir es que React va a tomar control del DOM y lo va a modificar a placer y a gusto. De modo tal que entonces cuando se ejecuta el código, React te va a insertar todas las piezas. Te va a insertar la imagen, te va a insertar el H1, te va a insertar el botón, te va a insertar el precio. React toma control del DOM y te genera una aplicación altamente interactiva. De modo tal que cualquier cambio o cosa que suceda, React te va a insertar los elementos que hagan falta, te los va a eliminar, te los va a quitar de vista, etc. Y entonces esto se conoce como client-side rendering porque al final del día el documento HTML no se genera en el servidor, se genera en el cliente. Y entonces ya no estamos
a expensas de la potencia del servidor. Ya no estamos a expensas de una base de datos por acá. No. Ahora todo el trabajo lo enviamos al cliente. Y es aquí el cliente quien se tiene que conectar a alguna API para traer la información, algún endpoint, descargar datos, descargar imágenes, autenticar, etc. Este es client-side rendering. ¿Ok? Pero aquí hay un truco. Hay una cuestión que tienen que saber. Ahora mismo Juanito está en la diagonal admin. Pero cuando Juanito visite diagonal perfil o cuando visite diagonal álbum o lo que sea, dado que esta es una página o sitio web creado en el cliente y dado que React ha secuestrado al documento, cuando cambiemos de página no vamos a enviar otra solicitud al servidor. No, esta solicitud es bloqueada. Cuando cambiemos de página, React o cualquiera que sea tu biblioteca o framework de client-side, React va a bloquear, va a secuestrar el request. React ya sabe qué es lo que hay en la página de álbum y React va a modificar el DOM de modo tal que te va a cambiar solo las partes que sean necesarias para mostrar esta nueva página. Y entonces, aquí viene el primer paradigma o la primera gran diferencia. Con un client-side, la primera página que visites siempre va a ser muy pesada porque te va a descargar todo el código de JavaScript. Y este código de JavaScript contiene todas las páginas posibles que pueden existir en tu sitio web. Contiene la información para álbum, la información para perfil, la información para admin, todas las páginas. Entonces te descarga mucho código. Es muy pesado. Pero una vez que te descargó todo, cualquier visita subsecuente es rápida. Porque ya no tienes que esperar a este intercambio de información. Ya no tienes que esperar a que se genere el documento. Ya no tienes que esperar a nada. Porque JavaScript te genera los cambios sobre la marcha. Por lo tanto, en resumen, una primera visita es pesada. Visitas subsecuentes son ligeras. Por otro lado, en server-side, dado que la página de México, con cada página que visitas, el servidor te envía solamente lo mínimo necesario que necesitas para la página que estás solicitando. De modo tal que cada visita es rápida, pero a largo plazo, si suman los tiempos, client-side es más rápido porque solo descarga una vez. Y aquí cada vez que visitas es una nueva descarga. Por ejemplo, imaginemos este escenario. Visitas México y descargas 1.5 megabytes. Luego visitas la página de inicio. Descargas 1.5 megabytes. Y luego regresas a México, adivina qué, los vuelves a descargar otra vez. Y aquí voy a poner un asterisco. Pero en cambio aquí en client-side visitas cualquiera, imaginemos que descargas 5 megabytes, que es muchísimo. Pero imaginemos que descargas 5 megabytes. Luego, cualquier otra página que visites, sorpresa, vas a descargar relativamente 0 megabytes, salvo alguna imagen por ahí o recurso que hubiera hecho falta. Pero en teoría, esta es la idea. Pero hay un problema también a tomar en cuenta dentro de este paradigma, o dentro de esta cisma entre server y client. Y es que sucede que en cuestión de seguridad, el servidor siempre va a ser más seguro y te diré por qué. En tema de seguridad, server-side rendering siempre será más seguro porque cualquier persona como Juanito solo puede ver el contenido que le llega a su cliente. ¿Ok? La persona jamás podrá ver lo que hay al interior del servidor. Imaginemos que tienes un e-commerce, ¿ok? Y tienes que calcular precios para tu producto. Puede ser que en tu servidor, cuando alguien visite la página de diagonal producto, diagonal 153, imaginemos que este es el ID del producto,
Lo que ocurre es que el servidor recibe esta dirección, va a visitar una base de datos, calcula precios, calcula impuestos y te dice, el precio para tal producto es tal, lo inserta en el documento y lo envía de vuelta. ¿Ok? El cliente jamás podrá ver cuál fue el cálculo, cuál fue la información. Si tienes algún proveedor secreto o tienes algún dato secreto, si tienes alguna contraseña en tu servidor, el cliente no lo puede ver. El cliente solo puede ver lo que le llega. Y con servidor haces toda tu lógica de negocios aquí, creas el resultado y solamente envías el resultado de vuelta y el cliente solo ve el resultado. En cambio, con client side, tu servidor no hace nada. La única tarea del servidor es enviar un documento HTML con el script, con el JavaScript que se va a encargar de todo. ¿Ok? Y dicho sea de paso, usualmente cuando hablamos de client-side rendering, sí, puedes hacerlo con un servidor, pero lo más común es que haya un CDN involucrado. Y por CDN nos referimos a Content Delivery Network. Un Content Delivery Network o CDN, básicamente, en palabras sencillas, y aquí voy a poner nuevamente un asterisco, pero en palabras sencillas, es una red de servidores dispersa por todo el mundo, cuya finalidad es entregar documentos más rápido. Porque piensa que Juanito puede estar en México y puedes tener a otro Juanito en Japón. Si tienes una red de varios servidores, es probable que un servidor, no lo sé, esté en China o en Tokio y cualquiera de estos dos le envíe la info a esta persona en Japón y a la persona que está en México, la información la recibirá desde un servidor que esté en Estados Unidos o México o Brasil, qué sé yo. Porque algo que no podemos perder de vista es que las distancias físicas en el mundo del Internet sí importan. Y toma más tiempo obtener o visitar un sitio si estás en México y el sitio está físicamente en Japón, a que si estando en México visitaras un sitio que físicamente está en México. Cuestión de latencia. Pero regresando al punto. Si tu e-commerce está hecho con un client-side rendering, tu servidor o CDN envía de vuelta el HTML, envía de vuelta el código y tu aplicación, toda la lógica de negocios está aquí en el JavaScript. Y ojo, todo lo que llegue al navegador, principalmente el código JavaScript, es visible. De modo tal que la persona que visite tu sitio puede ver absolutamente todo lo relacionado a tu aplicación. Y esto es peligroso porque es muy probable que en algún punto de tu carrera o en algún punto de tu aplicación requieras utilizar un servicio de terceros. Hablando de e-commerce, necesitas una pasarela de pagos. A lo mejor utilizas Stripe, a lo mejor utilizas algún servicio de algún banco, no lo sé, como OpenPay, a lo mejor utilizas PayPal, etc. Y para utilizar estos servicios necesitas autenticarte. Necesitan estos servicios identificar tu app. Y no lo voy a dar largas. Lo más probable es que requieras algún usuario, alguna contraseña y muy probablemente una llave para hacer uso de los servicios que ellos ofrecen. Una API key. Imaginemos que tu API key es, no lo sé, 18 ABCD. Pues sorpresa, si tu aplicación de e-commerce utiliza algún servicio tercero y utiliza alguna API key y tu información está en modo client-side, cualquier persona con conocimiento relativamente básico puede inspeccionar tu código y dar con esta parte. No importa cómo lo inyectes, no importa si lo ocultas, si lo intentas hacer confuso, es información que está visible. Y si a lo mejor la persona promedio no lo puede dar, no puede dar con ello, pero la persona no promedio o intermedia o con malas intenciones puede acceder a ella, puede acceder a tus cuentas y puede hacer cosas terribles. Y esto es muy importante y lo menciono porque hablemos de React precisamente. Para React hay muchos meta frameworks como Next,
Hay herramientas de desarrollo y de creación como Create React App. Hay más meta-frameworks como Remix, Astro. Hay creadores de páginas, etc. Y el problema y el motivo detrás de que haya hecho este video es que mucha gente ignora todo esto, se va de lleno a JavaScript y principalmente se va de lleno a React y desconoce dónde se está ejecutando su código. Desconoce si su código es server-side, desconoce si su código es client-side, desconoce cuál es la magia detrás de React. Y entonces terminan cometiendo atropellos o errores bestiales, como esto de insertar información sensible en aplicación que va a terminar corriendo en el cliente. ¿Qué se puede hacer para estos escenarios? Me preguntarán, bueno, Lasfito, ¿y qué hago si quiero utilizar React y quiero utilizar alguna API key o quiero hacer algún llamado a algún servicio de terceros que requiera autenticación y no quiero exponer mi información a la persona que utiliza mi app? Bueno, pues tengo excelentes noticias. React es tan popular que a pesar de que nació con un enfoque de client-side rendering, la gente lo ha usado a tal punto que grandes desarrolladores y grandes empresas se han dado a la tarea de implementar React en un enfoque o en una relación de server-side. Y es ahí donde entran estos frameworks. Regresemos a nuestro esquemita. Servidor, cliente. Servidor, cliente. Vamos a hacer una distribución de categorías. Si tú quieres utilizar React, puedes usarlo tanto como client-side como server-side. ¿Cómo saber cuál estás usando? ¿O cómo identificar cada una? Sencillo, te doy una lista. Si estás utilizando una herramienta como Create React App, o si estás utilizando alguna herramienta como Vite, estamos hablando 100% client-side. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estas dos es client-side y lo puedes comprobando haciendo clic derecho en tu aplicación, inspeccionar código fuente y notarás que tu documento HTML está vacío. Tiene aquí una especie de plan B. En caso de que la persona no tenga JavaScript, va a decir, activa JavaScript, por favor. Va a tener aquí un script que te va a descargar toda tu app en el proceso que ya te expliqué. ¿Vale? Y luego tenemos estos meta-frameworks como Remix, Astro y Next. Estos frameworks son muy interesantes porque una vez que ya sabes cuál es la dinámica entre server-side y client-side, te vas a dar cuenta de que cuando React toma un enfoque de server-side, en realidad, esto es lo más curioso y confuso para muchas personas, en realidad está haciendo un poquito de ambas, ¿ok? Un poquito de ambas y te explico. Hablemos de cómo funciona server-side rendering con React, con estos frameworks como lo son Remix, Astro, Next, Gatsby incluso. Pero estos son los más populares, esos son los que son de más de mi agrado. Juanito, nuevamente Juanito, visita esta página, ejemplo.com. Visita la página de inicio. Hace la solicitud al servidor. ¿Ok? Para la página de inicio, el servidor tiene que consultar una base de datos para obtener, no lo sé, el precio del dólar. ¿Ok? Visita una API para obtener, qué sé yo, el precio de la bolsa. Y el servidor sabe que para mostrarle al cliente la página de ejemplo.com, el servidor sabe que la vista final depende de React. Entonces el servidor te genera el documento HTML. Ok, imaginemos que también está vacío. Pero lo que el servidor hace es que se da cuenta de que hay un script de React,
lo ejecuta, React crea los componentes, te crea un botón que dice comprar, te crea una interfaz con una gráfica, te crea un acordeón dinámico, te los crea en el servidor, los inserta en el documento y envía de vuelta al usuario, le envía el documento HTML ya creado, ¿ok? Estamos hablando de server-side, ¿vale? Recuerda, es server-side porque el documento te lo crean en el servidor. Y aquí vas a encontrar tu botón de comprar, vas a encontrar tu acordeón dinámico y vas a encontrar tu gráfica. Vamos a resaltarlos. Aquí están tu botón, tu gráfica y tu acordeón. Te envía el documento HTML. Esta es la parte de server-side. Pero cuando hablamos de server-side, con bibliotecas o frameworks como lo son React, esta es solo la primera parte. Enviar el documento HTML al cliente es la primera parte. Porque recordemos que React es reactivo, es dinámico. Y queremos que esta gráfica, cuando tú muevas tu ratón por encima, te salga el precio del dólar. Y queremos que cuando pases el ratón por encima del botón cambie de color, etc. Pero sorpresa, HTML no puede hacer eso. ¿Ok? Eso depende de JavaScript. Y es que sucede que tu servidor solamente te crea la página y adicional en el head o la cabeza del documento te va a agregar el código JavaScript necesario para que estos elementos sean interactivos. Y entonces comienza, ya que llega el documento al cliente, comienza una segunda parte que se conoce como hidratación. Y esto es un tema que da para mucho, porque hoy por hoy hay muchas técnicas de hidratación que buscan crear el mejor desempeño. Pero eso es charla de otro día. Esta parte de hidratación, lo que ocurre es que ahora, en cierta manera ocurre una mini especie de client-side rendering. Porque lo que va a ocurrir es que el navegador te va a descargar tu código JavaScript, ejecuta el mismo código JavaScript que se ejecutó acá para crear estos elementos, ejecuta el mismo código JavaScript y va a identificar cuáles fueron estos elementos que se crearon y les va a inyectar la interactividad. ¿Ok? De modo tal que los hidrata en el sentido de que en lugar de hidratarlos con agua, los hidrata con interactividad, y una vez que el navegador terminó de descargar todo el código, terminó de identificar los elementos y les inyecta, les hidrata esta interactividad, ahora sí tu aplicación ya está 100% disponible para que la persona interactúe y haga clic y se mueva y ponga el ratón y sea bonito. ¿Ok? Y hago mención de este proceso porque cuando trabajas con frameworks como Remix, Astro y Next, tienes que saber que el código JavaScript que escribas, tienes que saber que el código React que escribas se va a ejecutar en servidor una vez para crear el HTML y se va a ejecutar una segunda vez en cliente para la interactividad. ¿Y por qué es importante saber que tu código se ejecuta en servidor y que tu código se ejecuta en cliente? Porque tú sabrás que JavaScript, también conocido, o mejor dicho, deberá ser conocido como ECMAScript, que bueno, tienen sus diferencias peculiares. Aquí pongo otro asterisco. Debiera saber, mucha gente no lo sabe, que JavaScript es un lenguaje que dentro del lenguaje mismo solo tiene ciertas capacidades. Digamos que JavaScript tiene capacidad A, B, C y D. ¿Ok? Pero de toda la vida, JavaScript ha trabajado en conjunto o se ejecuta siempre en el navegador. ¿Ok? Se ejecuta aquí en tu página web, www, no sé qué, en navegador. Y dado que JavaScript se ejecuta en navegador, el navegador tiene ciertas funciones, llamémoslas V, W y X. Estas funciones
no son funciones de JavaScript, son funciones del navegador. Pero JavaScript puede acceder a ellas porque JavaScript, cuando se ejecuta en el navegador, está dentro del navegador y estando dentro del navegador puede acceder a V, W y X. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si creas un componente de React que cuando le hagas clic te genere en tu navegador una alerta? Cuando trabajas con frameworks como Next, Remix y Astro, y dije esto muchas veces, este código, este componente, además de ejecutarse en tu navegador, se va a ejecutar en el servidor. Y en el servidor, dado que tu servidor va a estar hecho con Node, y Node es JavaScript, en tu servidor sigues teniendo las funciones básicas de JavaScript. Sigues teniendo A, B, C y D. Porque A, B, C y D son parte de JavaScript. Y si tu servidor utiliza JavaScript, en este caso Node, las tiene. Pero tu servidor no tiene D, W y X. Y esto es un problema porque cuando trabajes con estos frameworks, te vas a encontrar muchos errores que digan, no encontré tal función. Error, esta función no está definida. Y ahora sabrás que es porque tu código se ejecuta en servidor antes de ejecutarse en cliente y en servidor no tenemos V, W y X. Y viceversa. Si tienes aquí en tu servidor cierta lógica que solo existe en servidor, por ejemplo, cuando hablamos de Node, hay ciertas APIs o funciones como LMN. LMN son funciones o habilidades que solo están disponibles en servidor. Como por ejemplo, abrir una carpeta, inspeccionar el contenido de un archivo, inspeccionar el sistema operativo. Solo están disponibles en servidor. Y si creas código para ejecutarse acá y se quiere ejecutar acá, sorpresa, va a haber errores. Entonces siempre es importante que distingas dónde se está ejecutando tu código. ¿Es full servidor? ¿Es full cliente? ¿Es ambos por estos frameworks? Etcétera. Entonces, por ello es que decidí crear esta charla, esta especie de clase, para que sepas cómo es que funciona la magia detrás de una aplicación, cuáles son los elementos involucrados y conocer, ser consciente, por lo menos que seas consciente de este proceso, de esta diferencia, te va a ayudar muchísimo. Y hablando de esto último, de código que se ejecuta en servidor y que se ejecuta en cliente, voy a cerrar diciendo que a mí me gusta mucho Astro y Remix. Estos dos frameworks me gustan mucho y los recomiendo, digamos, a principiantes, porque tienen una muy buena experiencia de desarrollo, porque te dejan muy en claro qué parte de tu código se ejecuta dónde. Porque también vale decirlo, estos frameworks de server-side para React tienen partes específicas que solo se ejecutan en el servidor. Y para el caso de Astro, tienen 3 líneas que se utilizan en Front Matter. Lo que seas que pongas en estas líneas, tendrás la certeza de que solo se va a ejecutar en servidor. Y después de estas líneas, puedes insertar tu código de React, sabiendo que este código de React se va a ejecutar tanto en servidor como en cliente. Pero una maravilla de Astro, tocando un poquito de temas ya más específicos, es que con Astro tú decides si quieres que haya o no esta hidratación. La hidratación la puedes cancelar, la puedes pausar, la puedes aplazar, o incluso con Astro puedes decirle que tu componente nunca se ejecute en servidor, sino que se ejecute únicamente en cliente. De modo tal que con Astro puedes tener un control muy, muy peculiar de tu aplicación. A mí me encanta Astro. Si ven un video sobre Astro, por cierto. Con Remix, por otro lado, también tienes aquí tus componentes. Tu componente de React, sabiendo que lo que tengas acá se va a ejecutar en servidor y cliente. Sí, pero adicional tiene delimitado a través de funciones, una que se llama loader y otra que se llama action. Tienes estas funciones que es código que únicamente se va a ejecutar en servidor y en ciertos escenarios.
Loader para visitas, que no hablamos de protocolos como GET, por ejemplo, y Action para todos los demás métodos de HTTP como Post, Update, Batch. Entonces a mí me gusta Remix porque hace esta separación de propósito en servidor y además tiene sus componentes. Que ojo, también Remix sigue una convención, no como Astro, que utiliza directivas, pero con Remix puedes nombrar tus archivos como por ejemplo server.js o client.js, un ejemplo. Y Remix sabrá que quieres que este código solo se ejecute en cierta parte del espectro. Y es con estos frameworks que tienes que estar entonces consciente de en qué punto del espectro está tu aplicación, en qué momento, y cómo es que ello influye con la lógica de negocios, con tu usuario, con tu código, con tus casos de uso, etc. ¿Vale? Entonces, esta es la idea. Y hablando, por ejemplo, de Astro y de Remix, regresando al ejemplo de Stripe, de PayPal, de OpenPay, tus API keys, esta información sensible, no la vas a poner en código que vaya al cliente, la vas a poner en estas secciones que solo se ejecutan en servidor. Estas que solo se ejecutan en servidor y nunca en tu código que va al cliente. ¿Ok? Entonces, este fue uno de los motivos por los cuales hice este video. Espero que te haya servido. De ser así, regala un me gusta, suscríbete para más contenido como este y cualquier duda que tengas, escríbela en los comentarios y con gusto te responderé. De mientras, puedes quedarte viendo este video donde hablo de cuáles son todas las maneras posibles de meter estilos en React. Nos vemos.